Hoy vamos a hablar sobre cómo puedes enfrentar al miedo. Quiero contarte un poco mi historia. Hace mucho tiempo yo me considero prácticamente una persona tímida. Bueno, era en ese entonces una persona tímida. Me acuerdo cuando tenía 12, 13 años, creo que estaba en el colegio todavía ese tiempo. Y yo, la verdad, a mí yo tenía mucho miedo de salir a exponer en el colegio, de salir a leer en el colegio y siempre estaba con ese miedo, ese temor. Pero yo también estaba consciente de que yo debía de hacerlo, de que debía enfrentar ese miedo para poder romper todo ese nerviosismo que yo tenía, esa pena que yo tenía al salir al público, al salir a exponer con mis compañeros. Y durante que pasó mucho tiempo, me acuerdo que ya estuve trabajando, era muy necesario que yo sepa también hablar, comunicarme con las otras personas, con amigos, con clientes, y yo estaba muy emocionado en querer aprender alguna cosa nueva o cómo yo pudiera mejorar mi forma de enfrentar a mi miedo, que era hablar. Era una persona muy tímida, me daba pena a mí conversar a los demás o armar alguna charla. Y esto es lo que yo te quiero contar a ti. ¿Qué es lo que a mí me ayudó a yo salirme de eso, de sentir ese nervio, de sentir pena, hablar en público? Lo primero que yo hice, me acuerdo que yo fui de viaje y estaba en Perú, en Juliaca. Me acuerdo que fui y vi un libro a lo lejos, que vi en una tienda y decía El poder de la persuasión. Es esto, justamente lo tengo acá. Esto es uno de los primeros libros que yo leí, la verdad, y a mí me ayudó bastante a yo poder tratar tal vez de enfrentar un poco el miedo que yo sentía al conversar con algún amigo o armar alguna charla con algún conocido o con un cliente, que a veces es muy bueno nosotros poder armar conversación para poder tener un poco más de confianza. Y ya que nosotros, si vamos a abrir un negocio, es muy importante saber mucho también sobre persuasión. Y tú también saber convencer a los clientes, convencer a tus amigos, armar charlas, poder armar conversaciones. Y este fue uno de los libros que a mí me ayudó bastante a yo poder desarrollar mi forma de enfrentar mi miedo al hablar con alguien. Y esto fue lo primero que yo hice. Comencé a leer libros, comencé a leer este libro, El poder de la persuasión. Después comencé a leer también otro libro que se trata acerca de esto, también casi lo mismo. Y me di cuenta que iba yo cambiando mi forma de pensar, mi forma de cómo poder conversar con algún amigo, con algún cliente, compartir mis ideas y preguntar también a la otra persona qué ideas tiene, armarle muchas charlas importantes, emocionantes. Entonces, esto es lo que yo te recomendaría. Si tú eres una persona muy tímida, te da pena hablar en público o tal vez exponer con tus compañeros, yo lo primero que te recomendaría sería que tú comiences a leer algunos libros sobre también desarrollo personal y sobre persuasión, que eso también es muy importante, a que tú puedas convencer a las personas, para que puedas hablar también con las personas o poder crear alguna charla muy importante en conectar más con tu audiencia, con tus amigos. Entonces, lo que yo te recomiendo es esto, que comiences a leer mucho sobre los libros de persuasión, sobre desarrollo personal, que te va a ayudar mucho. Y también otro que yo te recomendaría mucho es que tú te matricules en un curso de oratoria, porque la verdad eso es muy importante también. Te confieso que yo siempre lo he llevado, por más que yo leía muchos libros, he llevado ese miedo. Siempre va a haber el miedo siempre va a estar. La cosa es enfrentar todo ese miedo. Entonces, como yo tenía desde el colegio, iba arrastrando ese miedo, pero ya leía los libros y entonces yo tenía que tratar de buscar una forma de yo hacer y enfrentar eso, ese miedo. Me acuerdo que me matriculé en un curso de oratoria donde sí aprendí muchísimo sobre eso, presentaciones, a hablar con los clientes, con los nuevos clientes, con los nuevos trabajadores, a cómo convencer a un trabajador. Me ayudó bastante el curso de oratoria. Entonces yo te recomiendo a ti que si tú eres una persona tímida, te da pena hablar en público, que comiences a estudiar y a matricularte en alguna academia de oratoria, que te va a ayudar bastante. Ahí fue donde yo ya es como que enfrenté a mi miedo. ¿Por qué? Porque llegó el momento que yo me fui, no faltaba ninguna clase porque yo quería aprender y estaba dispuesto a yo enfrentar a ese miedo que tenía de hablar en público. Comencé a estudiar, comencé a ir todos los días a mis clases, no falté ni un día
y siempre estaba al día, al tanto de todo lo que tenía que hacer, hasta que llegó el momento de enfrentar ese miedo que era, que siempre, que arman ahí en grupo para hacer una presentación en la escuela y que se iban a ir todas las familias de cada alumno, mis familiares. Entonces también yo me estaba muy nervioso porque siempre era una persona muy nerviosa. Entonces y vi al público ahí sentado y estaba de nervio, pero decía, no, acá va a ser el momento de enfrentar y de poder cambiar mi forma de ser y de poder vencer al miedo que yo tenía de hablar en público. Entonces llegó mi turno y fui de frente, como ya estaba preparado, ya tenía lo que iba a exponer delante del público. Entonces comencé a hablar, comencé a desenvolverme, me fui dando cuenta que poco a poco iba teniendo más confianza ya con el público, les miraba de frente, y iba ya sintiendo como esa adrenalina me iba subiendo, iba desarrollando mejor mi ademanes, iba explicando. Y me di cuenta que ya estaba normal y ya estaba acoplado con la gente, estaba hablando con el público. Y ahí fui donde yo realmente vencí ese miedo que tenía durante mucho tiempo y sentí que ya era alguien diferente. Es más, yo nunca, creo que siempre vamos a estar con miedo. Siempre va a haber ese nervio, ese nerviosismo al hablar en público, al conversar con alguien, pero siempre tienes que hacerlo. La cosa es hacer, porque si tú no tratas de mejorar eso, recuerda que el hablar en público, el poder convencer a las personas, nos va a ayudar mucho, ya sea en nuestro tema de academia, donde nosotros estemos estudiando, y también en el tema profesional, en el tema empresarial, como cuando tú ya llegues a hacer algún proyecto, un negocio, va a ser muy importante que tú sepas eso. Edúcate, lo que yo te recomiendo es que te eduques, comiences a leer muchos libros sobre persuasiones, desarrollo personal, y también va muy de la mano lo que es autoestima, que también eso va en el tema, lo que es de oratoria, que te ayuda mucho también a tu sentirte seguro de ti mismo, para que tú puedas enfrentar ese miedo y puedas tratar de armar buenas charlas, hacer buenas exposiciones, y tratar de convencer a tu público, a tus amigos, en conversaciones muy buenas que vas a ir aprendiendo durante todo ese tiempo. Así que no tengas miedo y si tienes miedo, trata de enfrentar ese miedo para que puedas desarrollar tu forma de poder hablar con las personas y romper ese miedo de hablar en público. Así que te recomiendo eso.